A todos los participantes que amablemente nos acompañan en este salón, se les pide que pongan en modo silencio sus dispositivos telefónicos para que no interfieran en el desarrollo de este evento. Igualmente, para quienes nos siguen en línea, les recordamos que el chat habilitado en la plataforma con las iniciales P y R serán únicamente para recibir las preguntas que tengan para el ponente, las cuales deberán ser claras y precisas a fin de que pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través del Instituto de Estudios Judiciales, les da la más cordial bienvenida a este su 33º ciclo de conferencias de actualización judicial, cuyo principal objetivo es mantener la puerta abierta a la difusión del conocimiento. Agradecemos a todas y todos ustedes que se encuentran presentes en este salón, así como a las personas que se encuentran conectadas a través de las diferentes plataformas Cisco Webex, o el canal oficial de YouTube del Poder Judicial. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para dar inicio a esta conferencia, esta tarde tendremos, dentro del módulo de Derecho Penal, la primera conferencia titulada Impacto en México de la sentencia Tzompaxtle-Tecpile, a cargo del doctor Miguel Carbonell Sánchez, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC. Esta conferencia será moderada por la maestra Leticia Rocha Licea, magistrada de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien se le concede el uso de la voz para la presentación formal de nuestro conferencista. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todas por acompañarnos de manera presencial, y también a quienes nos acompañan a través de las diversas plataformas a este importante evento con motivo del 33º ciclo de conferencias de actualización del Poder Judicial de la Ciudad de México 2023, y específicamente en este módulo de Derecho Penal. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y a la directora del Instituto de Estudios Judiciales, la doctora Paulina Calimayor, por la oportunidad que se me brinda a participar en este importante evento, que es una muestra evidente del interés y el compromiso de continuar contribuyendo en la profesionalización de todos los que integramos esta comunidad judicial y de los abogados del país. Por supuesto, agradecer la oportunidad también por tener el privilegio de contar con la presencia del doctor Miguel Carbonell, quien es uno de los más importantes constitucionalistas de México, referente en nuestro país, en América Latina y en varios países de Europa, en diversos temas de derechos humanos, derecho constitucional, y en diversidad de temas de vanguardia en el derecho. A quien le agradecemos muchísimo, doctor, haber aceptado la invitación de estar el día de hoy con nosotros y participar en este ciclo de conferencias de actualización. Estamos seguros que su intervención contribuirá significativamente en la formación de todos quienes conformamos esta Casa de Justicia, y para nosotros es un honor escucharlo. También decirles y comentarles que es todos conocemos quién es el doctor Miguel Carbonell. Sin embargo, es importante mencionarles
comentarles que desde que el doctor es estudiante de la era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha distinguido por ser un apasionado de la docencia, así como de la investigación, y evidentemente esto se refleja a través de su trayectoria profesional, a través de ya varias décadas, incluso considerado como uno de los abogados más vanguardistas sobre temas de frontera, y que ha contribuido en una formación sólida y actualizada de muchos abogados del país y del extranjero. Entonces, sin pretender abarcar mayor tiempo, porque todos estamos muy entusiasmados de escuchar al doctor Carbonell sobre su ponencia, y evidentemente el doctor no necesitaría mayor presentación por las razones que he expuesto, que es conocido por, yo creo que los juristas de este país y del extranjero. Me permitiré solo dar una breve semblanza del doctor. Él es licenciado en Derecho por, ya dije, la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que es una institución que está encargada, es una institución de vanguardia y que está encargado de formar abogados de excelencia en México y en el extranjero. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, que es el máximo que existe, y además el doctor es autor de más de 83 libros propios y coordinador de 62 obras, en las cuales incluyen una de ellas muy importante, que es Cartas a un estudiante de Derecho, y que por conocimiento personal sabemos que es uno de los libros más leídos del doctor, porque ha implicado con una referencia para todos los estudiantes del derecho en nuestro país y en el extranjero. También el doctor, pues sabemos que ha contribuido en la publicación de más de 600 artículos en revistas especializadas en distintos países como en México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana, Uruguay, y además ha sido galardonado por distintos premios en el ámbito académico, y uno de ellos, del último, que es la Universidad de Celaya, el Premio de la Innovación Jurídica del 2018 en la revista El Mundo del Abogado. Diversas bibliotecas y aulas de juicios orales incluso llevan su nombre, el reconocimiento a toda su trayectoria. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes del Ecuador y ha sido considerado como un ilustre, dentro de los 10 ilustres egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México en toda la historia. Entonces, tenemos que el doctor Carbonell realmente, con toda su trayectoria, no podríamos tener un mejor invitado el día de hoy para abarcar un análisis que es uno de los temas de mayor trascendencia en nuestro sistema jurídico mexicano en el ámbito penal, y es precisamente el análisis del impacto que tiene la sentencia Sonpaxle, Tecpile y otros contra México de 7 de noviembre del año 2022, que, como todos ustedes saben, se emitió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que hace una declaratoria de inconvencionalidad acerca de la prisión preventiva y el arraigo. Entonces, sin más preámbulo, doctor, le cedo el uso de la palabra, y solo me permito comentar, en razón de la participación de quienes están de manera en esta sala, que las preguntas se van a elaborar por escrito, y nos van a hacer llegar a nosotros, y quienes están en línea se harán a través del chat, y todas se realizarán al final de la conferencia del doctor. Entonces, sin más, le hacemos el uso de la palabra, doctor, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Pues en primer lugar, al Poder Judicial de la Ciudad de México, a su señor magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Muchas gracias a la magistrada Leticia Rocha por sus generosas palabras de presentación. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí. Saludo al señor magistrado Jorge Ponce. Muchas gracias por acompañarnos y distinguirnos con su presencia, señor magistrado. Y bueno, pues efectivamente, como dice la magistrada Leticia Rocha, tenemos esta sentencia del caso Sonpaxle, Tecpile y otros contra México, de fecha 7 de noviembre del 2022, pero quisiera
que me permitieran ustedes acompasar la exposición, tomando en cuenta también otro fallo que con posterioridad es emitido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que guarda una estrecha relación y que me parece que amerita una reflexión de conjunto. Me refiero, por supuesto, al caso García Rodríguez y otro contra México de fecha 25 de enero del 2023. ¿Qué es lo que sucede en ambas sentencias? Con diferentes matices, por supuesto, pues que la Corte Interamericana pone bajo la lupa, pone bajo análisis dos figuras del ámbito del procedimiento penal mexicano, con la peculiaridad, y aquí es donde creo que viene lo interesante y verdaderamente la reflexión de fondo que hacen ambas sentencias, de que estas dos figuras, a las cuales de inmediato haré referencia, están en México previstas a nivel constitucional. Entonces, realmente, de fondo lo que se está enjuiciando, pues son dos disposiciones constitucionales. Es un choque, diría algún constitucionalista como Lawrence Trife, profesor de la Escuela de Derecho de Harvard, pues es un choque de absolutos, porque tenemos el régimen constitucional y entonces la Corte Interamericana dice, oye, y estas normas de la máxima jerarquía en el derecho interno, pues son o no compatibles con el régimen convencional, con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Entonces, pues se imaginan ustedes la trascendencia que esto tiene. ¿Cuáles son las dos figuras? Las dos figuras son la del arraigo, el arraigo penal previsto en el artículo 16 de la Constitución, y la figura de la prisión preventiva impuesta con carácter oficioso del artículo 19, párrafo segundo, también de nuestra Carta Magna. El arraigo responde, como ustedes seguramente lo saben y no quiero detenerme mucho en esto, a una lógica un poco extraña, por decirlo incluso de manera suave. ¿Cuál es esta lógica? Detengo para investigar. Es una figura que a la postre supone una restricción de la libertad. En términos del artículo 16 constitucional puede durar 40 días, evidentemente con autorización jurisdiccional, y se puede extender hasta por otros 40. Entonces, imaginemos lo que esto representa para la vida de una persona, para la vida de un individuo. Oye, queremos saber qué has hecho, queremos saber en qué andas, ¿no? Queremos saber qué vínculos tienes, te vamos a detener. Oiga, pero ¿me van a acusar o qué pasó o qué hice? No, pues es lo que queremos saber, por eso estamos deteniendo. 80 días, fíjense, vamos a contar, que estamos en junio, ¿verdad? Estamos en, ¿qué es hoy? 13 de junio, ¿verdad? 13 de junio, entonces 80 días sumen, entonces sería julio, agosto, septiembre, serían 90 menos 10, entonces hagan de cuenta que regresan ustedes a trabajar por ahí de la segunda semana de septiembre, ¿no, Pachal? Imagínense. ¿Por qué? Oye, ¿y por qué no vino a trabajar fulano? Pues es que está arraigado. Está arraigado. Oye, y tampoco fue a su casa. ¿Por qué no fue a su casa? No, pues está arraigado. ¿Pero qué hizo? No sabemos. No sabemos qué hizo. Es una detención con fines investigativos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el tema de la prisión preventiva, pues también ustedes lo saben muy bien y no me voy a tener aquí ni medio minuto, es una medida cautelar. A veces se nos olvida. Hay que repetirlo cuantas veces haga falta. La prisión preventiva es una medida cautelar y en cuanto a medida cautelar responde única y exclusivamente a fines procesales. En esto no hay que confundir. Una es la función de la pena, otra es la función de una medida cautelar. Las medidas cautelares están orientadas a fines de índole procesal. ¿Cuáles son estos fines procesales que justifican la imposición de la medida? El riesgo de fuga, es decir, impedir el normal desarrollo de un procedimiento jurisdiccional en materia penal, que se pueda afectar el caudal probatorio con el cual se acredita la responsabilidad de una persona imputada, que puedan suponer riesgos objetivos para las víctimas, etcétera, etcétera. Pero es eso. No podemos pensar que en esto que los expertos en derecho penal llaman, no podemos pensar que la prisión preventiva cumple fines de prevención general o de prevención especial. Es decir, no es una medida que se pueda determinar o que se pueda tomar en aras a disminuir la incidencia delictiva.
¿no? Vamos a meter preventivamente a la cárcel a no sé cuántos para que de esa manera baje la incidencia delictiva. Pues evidentemente esto no se puede. Tanto el arraigo como la prisión preventiva violan evidentemente la presunción de inocencia. Esta es una de las conclusiones a las que llegan tanto Zompaxle, Tecpile como García Rodríguez y otro contra México. Y específicamente en esto, como ustedes saben, la Corte ha referido que la presunción de inocencia es un derecho humano que tiene diversas aristas, que se puede analizar de diferentes formas, y una de ellas es la presunción de inocencia en la vertiente de regla de trato procesal, dice la Corte. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en esta vertiente la Corte lo llama, me gusta mucho esta expresión, la presunción de inocencia es un derecho poliédrico, fíjense. Esta es la expresión que usa la jurisprudencia de la Corte. Es un derecho poliédrico, es un derecho que tiene varios lados, varias formas de manifestación. Una de ellas es esta, es la regla de trato procesal. ¿Qué implica esto? Implica evitar la equiparación entre imputado y culpable. Esto es lo que implica la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Sobre esto hay una tesis también, si quieren luego buscarla, es la 2006-092. La definición de la presunción de inocencia como regla de trato procesal, es un criterio de la primera sala, 2006-092. Pero además, en el caso, me regreso un poquito, en el caso del arraigo, pues se viola el derecho a la libertad personal, que es afectada, aquí viene la clave, esto es una de las lecturas importantes de la sentencia Zompaxle específicamente, es afectada fuera de juicio, Y yo creo que aquí ya la Corte Interamericana nos está marcando el rumbo de cómo hacer las cosas de manera correcta. ¿Por qué? Porque fuera de juicio, ¿qué implica? Sin contradicción, sin aseguramiento de derechos, sin posibilidad de ejercicio efectivo del derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Cosa que sí se asegura, digamos, en un procedimiento jurisdiccional, pues que tenga las características propias de este tipo de cuestiones en un Estado de derecho. Y otra singularidad del arraigo, no existe una imputación fáctica. Tú hiciste A, tú hiciste B, tú hiciste C. Al no haber una determinación del contexto fáctico que pudiera haber llevado a una persona a violar la ley penal, pues no existe tampoco el derecho a la defensa. ¿Por qué? Si yo digo, oiga, alguien dice, no, mire, resulta que este señor que viene aquí a dar una conferencia, viene a hablar, se robó este celular que apareció en posesión de este mismo señor conferencista en el Poder Judicial de la Ciudad de México, etc. Bueno, yo puedo decir, espérate, aquí yo traigo la factura de mi celular, yo la compré con mi tarjeta de crédito, tengo testigos, hay documentos, etcétera, y me puedo defender. Si no me hacen una imputación fáctica específica, ¿de qué me voy a defender? Nomás me dicen, pues te estamos investigando, a ver, defiéndete. ¿Pero de qué me defiendo? Porque pues ustedes lo saben, los argumentos típicos de una defensa penal, pues yo no estaba ahí. Sí estaba ahí, pero yo no lo hice. Sí estaba ahí, sí lo hice, pero no encaja lo que hice con una descripción típica de la norma penal, etcétera, etcétera. O sí lo hice, pero la prueba fue obtenida ilícitamente. Bueno, te puedes defender, pero siempre y cuando exista una imputación fáctica específica, cosa que en el tema del arraigo no existe. La Corte Interamericana, en el párrafo 125 específicamente de Zompaxle, tiene una frase, creo yo, contundente. Dice, y cito literal, no pueden existir restricciones a la libertad impuestas fuera de un proceso penal. Así tal cual. Estoy leyendo la sentencia, párrafo 125 de Zompaxle. Repito, no pueden existir restricciones a la libertad impuestas fuera de un proceso penal. Ahí está la cuestión, y creo que con esto está muy, muy claro. En la misma sentencia Zompaxle, el tema del derecho a la defensa, que acabo también de mencionar, está abordado por la Corte Interamericana en el párrafo 135 de la sentencia. Y luego hay un argumento bien interesante en Zompaxle, en donde la Corte Interamericana dice
que el hecho de tener arraigada a una persona viola también el derecho a no declarar contra sí mismo. ¿Por qué? Porque en ese entorno de privación de la libertad, en ese entorno en donde no hay ejercicio efectivo del derecho a la defensa, se genera una condición psicológica de presión para el arraigado. O sea, el arraigado se siente a merced, dice la sentencia, de quienes lo tienen pues cautivo, y entonces pues, oye, di que tú fuiste. No, pues sí fui. Pero reconócelo y pues sí lo reconozco. Entonces también en eso la Corte pone un énfasis interesante en la sentencia. Esto del derecho a no declarar contra sí mismo está en el párrafo 131. En el caso García Rodríguez y otros en donde se analiza pues las dos mismas hipótesis previstas en los artículos 16 y 19, pues aquí miren, se trataba de un caso en donde las personas que son Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, pasaron, oigan esto, 17 años en prisión preventiva. 17 años. Puede haber puntos de vista, puede haber, seguramente ha habido retrasos en estos procedimientos jurisdiccionales derivados del ejercicio del derecho a la defensa. Por ejemplo, escuché a alguien de la Suprema Corte que decía, bueno, es que interpusieron más de 100 amparos, ¿no? Metieron más de 100 amparos y pues así no se puede. No hay manera de sacar adelante un proceso penal con tanta litigiosidad, con tanta energía defensiva, etcétera. Bueno, habrá muchas razones, pero un Estado de Derecho que tiene una persona restringida en su libertad personal sin llegar a una sentencia durante 17 años, creo que es cuestionable. Creo que nos debería llevar a pensar muchas cosas. Y además fueron objeto de arraigos estas dos personas, Daniel y Reyes Alpizar, por 47 y 34 días respectivamente. De tal forma que pues la Corte dice, estas dos medidas violan derechos humanos, pero, y aquí viene también algo muy interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no en todos los casos, pero en algunas sentencias, varias de ellas contra México, diría mi abuelita así en lenguaje coloquial, pues nos da el remedio y el trapito. ¿Por qué? Porque nos dice, todas estas medidas violan tal y tal y tal y tal derecho humano, pero también nos aporta la reflexión de cómo hacerlo bien, Seguramente muchos de ustedes han leído el caso Campo Algodonero. ¿Se acuerdan de la sentencia Campo Algodonero? Sí, la tienen más o menos presente. González y otras contra México. El caso de los feminicidios en el municipio de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, va uno leyendo la sentencia y es una masacre. Es una masacre por razón del caso de fondo, evidentemente, pero es una masacre de lo mal que estaba la investigación. Dice uno, todo lo que pudieron hacer mal, lo hicieron mal, ¿no? Si alguien hubiera imaginado escribir una novela sobre ese caso, no se le hubiera ocurrido tantas hipótesis de errores como los que se cometieron en ese caso, al grado ya verdaderamente ofensivo de que incluso a la hora de devolverle los restos mortales de las 3 víctimas a sus respectivas familias, se equivocaron de cadáveres. Y dijeron, no, a ver, devuélvalo porque este no era, a ver, tráigalo de regreso, porque este era para la otra familia, ¿cómo es posible? Oye, ya a un grado así, las propias familias, dice la sentencia, regresan 3 meses después de los hechos al lugar donde aparecieron los cadáveres y encuentran indicios que no fueron debidamente y oportunamente recabados, ¿no? Una placa de un vehículo, una licencia de manejo, un permiso de circulación vehicular, ropa, zapatos. Oye, no pudiste levantar un zapato que estaba ahí, imagínate, ¿no? Entonces, se va haciendo toda esta configuración de los errores, pero en Campo Algodonero también siguiendo, por cierto, protocolo de Minnesota, que es un documento de expertos de Naciones Unidas para realizar buenas investigaciones en materia penal, se dice en la sentencia el cómo sí. Cómo hay que investigar, cómo hay que asegurar un lugar de los hechos, cómo hay que proceder a un levantamiento de indicios, cómo hay que asegurar una buena cadena de custodia, cómo hay que preservar el caudal probatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo comento porque aquí en estas sentencias también la Corte Interamericana nos aporta la reflexión de cómo debería ser un régimen de prisión preventiva, de arraigo no, porque pues ahí sí no
No hay manera, pues no hay encaje. ¿Cómo encajar el arraigo en una lógica de derechos humanos? Pues no se puede, hay que de plano quitarlo. Pero en la prisión preventiva sí nos da mucha luz en ambas sentencias de cómo sí hacerlo. Entonces, el primer corte de caja es, de manera automática, no se puede. No se puede. O sea, la medida cautelar privativa de la libertad tiene que ser siempre justificada. Por tanto, materia de argumentación, materia de acreditación, si bien de manera indiciaria, evidentemente no vamos a exigir, como exige el 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales o el 402, el umbral probatorio alto más allá de toda duda razonable. Se trata del dictado de una medida cautelar. Vamos a pedir una aproximación de carácter indiciario, pero de ahí a que sea automático hay mucha diferencia. En todo caso, justifícamelo. Si la prisión preventiva sirve a fines procesales, pues dime qué fin procesal quieres alcanzar para que estés solicitando el dictado de esta medida. Esa es la primera cuestión. No es automático, se tiene que justificar. Pero si hablamos de prisión preventiva justificada, ahí sí la Corte Interamericana nos dice, se puede desde luego aplicar. ¿Es válido restringir la libertad de una persona en el curso, en el desarrollo, en el desahogo de un proceso penal? Respuesta, sí. Sí. Siempre y cuando se cumplan con los siguientes 7 requisitos. Son 7 los requisitos de lo que podríamos llamar una prisión preventiva legítima. Una prisión preventiva legítima. Tomé estos 7 para efectos de la presentación que traigo para ustedes esta tarde de varias sentencias, porque si de repente, estoy seguro que muchos de ustedes ya habrán leído Son Paxley, ya habrán leído García Rodríguez, de repente dicen, oye, pero ¿esto dónde está? ¿En qué párrafo está? No, aquí yo no lo vi. Lo reconfiguré, pero creo que es una lectura, ya me dirán ustedes si sí o si no, bastante apegada a lo que es el fondo de ambos pronunciamientos de la Corte Interamericana. Entonces, 7 requisitos de una prisión preventiva legítima y compatible con los derechos humanos. Primer requisito, verificación de mérito sustantivo. ¿Qué significa verificación de mérito sustantivo? Que existan indicios suficientes. No basta con que llegue el Ministerio Público y diga, es que se va a dar a la fuga. Oiga, ¿y por qué se va a dar a la fuga? Bueno, se va a dar a la fuga porque, mire, este señor pues es muy asustadizo, el delito por el cual se formó la imputación tiene una pena muy alta, y lo más seguro es que él no quiere enfrentar esta consecuencia. Sí, pero ha hecho algo, objetivamente, algún hecho de su conducta que permita justificar que se va a dar a la fuga. No, pero pues, el puro hecho de la imputación con un señalamiento muy alto de la pena, pues ya es, no. En esto hay una sentencia de la Corte Interamericana, Chaparro Álvarez, párrafo 101, ahí está verificación de mérito sustantivo. Caso Chaparro Álvarez, párrafo 101. 2. Principio de excepcionalidad, es decir, la regla general es un proceso penal que tenga alguna medida cautelar, pero que no necesariamente sea la privativa de la libertad. Y en esto basta leer el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ustedes abren su código en ese artículo, verán que hay 15 diferentes medidas cautelares en el marco del proceso penal mexicano. La última, la de la fracción 15, es la prisión preventiva, pero en México parece que es la primera, no la última. ¿A qué grado? Dato estadístico oficial de INEGI, el 42% de personas privadas de su libertad, que está en un número total a nivel nacional de aproximadamente 240 y tantas mil, varía día a día, pero cerrémoslo en 242, 243 mil personas, 42% están en régimen de prisión preventiva, oficiosa o justificada, pero están en prisión preventiva. No han recibido una sentencia que diga que son responsables de haber cometido un hecho señalado por la ley como delito. Bueno, esto, pregunta, ¿responde a la condición de excepcionalidad que fija la jurisprudencia interamericana? Y cuando me toca dar clases sobre esto, me gusta poner un símil, a lo mejor es un tanto banal y les pido por ello una disculpa, pero creo que pudiera ser pedagógico. Hagan de cuenta que ustedes tienen un establecimiento
de comida, hacen pizzas y ustedes van a pedir una pizza porque juega su equipo favorito el domingo, de fútbol, soccer, de americano, de béisbol, de lo que sea, y de cada 10 pedidos de pizza que ustedes hacen, 4 no llegan. 4 no llegan, se la entregan al vecino. Ustedes pidieron hawaianas, se las traen de salami, se las cobran pero no entregan, llegan pero la semana siguiente cuando no hay partido. Vaya, oye, ¿ustedes estarían contentos con ese servicio? Con un servicio que fuera de cada 10 veces. O me gusta también usar en las clases otro símil. Han de cuenta que ustedes van al banco a depositar, ¿no? Oye, pues aquí está un depósito para tal cosa, etcétera. Y el depósito cae en una cuenta que no es la suya en 4 de cada 10 veces. ¿Estarían contentos con...? No, ¿verdad? Oye, no puede ser. Oye, pero bueno, alguien diría, pero es excepcional, no te preocupes, es excepcional. 4 de cada 10 no cayó el depósito en mi cuenta. ¿Se imaginan eso? Sería un escándalo, ¿sí o no? Yo creo que ninguno de nosotros lo soportaría. Bueno, pues en prisión preventiva así sucede. Yo no creo que algo que representa el 42% de un universo pueda ser calificado como excepcional. No lo creo. Yo creo que al contrario, estamos frente a una práctica que debería llevarnos a cuestionar esto. Esto está, por ejemplo, en el caso Ricardo Canese, párrafo 129, Ricardo Canese, o en el caso Acosta Calderón, párrafo 74. El tercer requisito de una prisión preventiva legítima es lo que decíamos, fin procesal y no sustantivo. Es decir, no tiene fines ni preventivos generales ni preventivos especiales, que sí son naturalmente atribuibles a la pena. A la pena. Es decir, se desahoga el proceso, se dicta una sentencia, si la sentencia es condenatoria se impone la pena y ahí estás haciendo una tarea de prevención general o de prevención específica, pero no la medida cautelar. La medida cautelar es legítima única y exclusivamente cuando sirve a fines procesales. Ejemplo de jurisprudencia interamericana, caso Barreto Leiva, párrafo 111, Barreto Leiva, párrafo 111. Cuarto requisito, y en esto traigo a colación un dispositivo que a mí me parece extraordinariamente importante, quizá poco, es mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, pero poco interpretado y poco usado, el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se habla, entre otros principios de medidas cautelares, de la proporcionalidad. Es decir, el dictado de la medida cautelar tiene que ser proporcional, y yo creo que el juicio de proporcionalidad, como en otras materias, es objeto de argumentación. Es decir, demuéstrame por qué en este caso concreto es proporcional que se esté pidiendo, que se esté solicitando el dictado de la prisión preventiva. Demuéstramelo, argumentamelo en términos de proporcionalidad. Y bueno, ahí en términos de proporcionalidad, como ustedes saben, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado una serie de metodologías. ¿Cuáles son las metodologías para saber si se apega o no al principio de proporcionalidad una determinada medida que afecte derechos humanos? Entonces, lo que hay que hacer es desplegar esa medida, es desplegar esa metodología, tomar la metodología de la Corte, que son normalmente 3 o 4 pasos, y aplicarla. Y además, en el caso específico de la materia penal hay un soporte adicional que pongo en la mesa por si ustedes pudieran tomarlo en cuenta, que es el artículo 22, párrafo primero, última frase de la Constitución, que dice que debe haber una proporcionalidad entre bien jurídico tutelado, el delito de que se trate y la pena que se va a imponer. Aquí no estamos en el tema de la pena, pero por ejemplo autores de pensamiento clásico en materia penal como Beccaria, por ejemplo Thomas Hobbes en el Leviatán también lo expone, o más recientemente Ferrajoli en Derecho y Razón, dicen la proporcionalidad penal puede servir para varias cosas, no solamente la relación entre delito, bien jurídico tutelado y pena. La proporcionalidad penal puede servir también para saber cuándo el legislador está penalizando conductas que tenían que haber sido objeto de regulación por otra rama del derecho. Es decir, no está respetando el principio de la última ratio del derecho penal. Puede servir para alguna calificativa de acuerdo con la cual el legislador entienda que tal o cual tipo delictivo responde a modalidades graves o agravadas. Pues eso también puede ser objeto de control. Entonces tenemos ahí una reflexión, creo yo, muy, muy importante sobre proporcionalidad en las dos vertientes. Proporcionalidad como metodología de análisis de medidas restrictivas de derechos
que es una metodología genérica para materia penal y no penal, y también proporcionalidad, específicamente la del 22 constitucional en materia penal. Quinto requisito de una prisión preventiva legítima, la provisionalidad. Provisionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida será revisable en función de que existan cambios sobre los elementos que justificaron su dictado. ¿Había riesgo de fuga? ¿Persiste el riesgo de fuga? ¿Había riesgo de afectación al caudal probatorio? ¿Se dan esas condiciones todavía o no? Si no se dan, si la condición para el dictado de la sentencia, que se verificó para el dictado de la sentencia, desaparece, pues tiene que ser modificada la medida cautelar. Ya no existe un soporte que justifique la medida cautelar. Por tanto, quinto requisito, provisionalidad. Sexto requisito de una prisión preventiva legítima, el llamado control judicial. Es decir, siempre la observancia, digamos, esto es en términos generales, evidentemente, de el derecho al recurso. El derecho al recurso, la posibilidad de impugnar y que haya una segunda instancia que aporte una reflexión sobre si es correcto, sobre si no es correcto el dictado de la medida cautelar. Y el último de los 7 requisitos, que es el límite temporal. El límite temporal, hay una mención en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el caso Sonpaxtle, esto está en el párrafo 112 de la sentencia. En el párrafo 112, la Corte Interamericana dice, bueno, sí es legítima la prisión preventiva, pero no quiere decir que se pueda prolongar todo el tiempo que sea, ¿no? Hay que someterlo a un límite temporal. En la parte conducente, este párrafo dice, por ende, cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, procede limitar la libertad del imputado con otras, ahí viene el 155 del Código Nacional, con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio. Estoy leyendo en su literalidad el párrafo 112 de la sentencia Sonpaxtle-Tecpile contra México. Entonces, creo que aquí también se justifica este requisito para una prisión preventiva legítima. Termino con la frase estelar de uno de los casos de la Corte Interamericana, que es el caso Suárez-Rosero, que en su párrafo 77 dice literal lo siguiente: la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Es una medida cautelar no punitiva. Aquí está encerrado todo el sentido del tema que estamos abordando. Ahora bien, a partir del dictado de estas sentencias, que se notifican, por supuesto, al Estado mexicano, pues ustedes razonablemente en un poder judicial de una entidad federativa tan importante como la Ciudad de México se estarán preguntando ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya están aquí las sentencias, ya vino este señor y nos las contó y dijo que se afecta a este derecho y que se afecta al otro. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues lo ideal en términos de la propia sentencia, de lo que dice en la parte ya de determinación de reparaciones la Corte Interamericana, es pues que se reforme la Constitución. ¿Por qué? Pues porque el origen está ahí. El origen está ahí. Que se reforme el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 167, que establece las hipótesis específicas de imposición de la medida cautelar privativa de la libertad de manera oficiosa. Bueno, pues que se derogue ese artículo, en fin, lo que sea, pero que se quite. Ahora, yo creo que pues seguramente coincidirán conmigo en que nuestras señoras y señores representantes populares en el Congreso de la Unión no están muy preocupados por esto. Están en otro tema, la agenda política, que si va a renunciar no sé quién, que si ya destaparon a no sé quién, que ahora viene la precampaña de la precampaña. Bueno, y en eso está nuestra clase política. Y que el coordinador de no sé qué partido ya no va a ser el coordinador del partido no sé en dónde, y entonces, bueno, pues no se ve esto como muy, digamos, que sea el número uno de sus preocupaciones. Sería lo ideal. Es decir, ¿qué está ordenando, creo, la Corte Interamericana? Está ordenando cambien su Constitución porque su Constitución viola derechos humanos. Si no se hace esto, ¿qué sucede? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es que hay que asumir, como no puede ser de otra manera, que la notificación oficial que hizo la Corte Interamericana es al Estado mexicano.
al Estado mexicano. Y voy a hacer una pregunta muy tonta y muy retórica, les pido una disculpa, pero es para efectos pedagógicos. ¿Ustedes son parte del Estado mexicano? Digo que es muy retórica porque pues, la respuesta es demasiado obvia. Va a decir, oye, no puede ser que vaya a escuchar a este señor en una conferencia para que me pregunte lo que sabe un estudiante de primer semestre de Derecho. ¿Son parte del Estado mexicano, sí o no? Sí. ¿Están notificados de la sentencia, sí o no? Sí. Claro, porque son parte del Estado mexicano. El otro día me decía alguien, no, yo no. O sea, he visto ahí un tuit y cosas así, pero notifica, a ver, que me hayan notificado a mí, ¿dónde está la notificación? Bueno, es que la Corte Interamericana no tiene actuarios. No, dice, a ver, la cédula, no. No. ¿Cómo notifica la Corte Interamericana? Porque México tiene a un representante plenipotenciario permanentemente acreditado ante la Corte Interamericana, que en el caso mexicano se decidió por cuestiones pues, de índole procesal y logístico, que fuera el titular de la embajada en Costa Rica. Entonces, nuestro embajador en Costa Rica es representante plenipotenciario acreditado ante la Corte Interamericana. A él le notificaron. Y habiendo hecho la Corte esa notificación, es al Estado mexicano. ¿Quién es parte en el juicio? México. Aquí dice, Son Paxley y otros contra México. No dice Fiscalía General de la República, no dice Secretaría de Relaciones Exteriores, no dice Presidencia de la República, no dice Poder Judicial del Estado de no sé qué, etcétera, etcétera. Es al Estado mexicano. Por tanto, ya están ustedes notificados. Segundo, oye, y si ya me notificaron, ¿qué tengo que hacer? Pues desde luego no aplicar, ya no estaba en el ámbito de competencia local por criterios de la Suprema Corte, pero ya, para que nadie tenga duda, nunca jamás volver a aplicar el arraigo y no aplicar nunca, en ningún supuesto, la prisión preventiva con carácter oficioso. Y todavía más, lo digo no porque se me haya ocurrido, sino porque ya lo están haciendo diversos jueces que yo sepa federales, pero probablemente también algunos jueces locales. Si bajo su jurisdicción hay casos donde se ha determinado el dictado de esta medida, revisarlos inmediatamente. Citar a una audiencia, escuchar a las partes, ofrecer naturalmente la oportunidad a la representación social para que ahora justifique la existencia del fin procesal y se apegue a los 7 requisitos que ya mencioné, y si no, otra medida cautelar. Oye, pero resulta que va a salir, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué tal que, ya saben, ¿no? ¿Y qué tal que vuelve a delinquir? Pues es que no está privado su libertad para evitar que delinca. Teóricamente, si honramos la idea de fin procesal, está ahí para que no se dé la fuga, no para que no delinca. Entonces, y tampoco es tarea de una persona juzgadora evitar la comisión de delitos. Eso corresponde a otras instancias del Estado mexicano. Entonces, yo creo que esa es la cuestión importante. También, esto nos debería llevar, con esto ya me acerco al final de esta reflexión, nos debería llevar a la, pues, en lo que a ellos compete, a que la Suprema Corte revise un criterio que fue en su momento muy criticado y que yo creo que ahora sí ya, pues con todos los cambios y la nueva integración, etcétera, ya tiene que ser revisado, que es el criterio de la contradicción de tesis 293/2011. En esa contradicción de tesis, que fue, desde mi punto de vista, una buena sentencia, pero se incluyó un puntito ahí, un puntito que es el que generó críticas cuando se dijo que si existe en la Constitución una restricción expresa a un derecho humano, esta restricción expresa prevalece sobre lo que se establezca en una norma jurídica internacional, por ejemplo, en una convención americana o en una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha causado mucha polémica, muchas críticas. La sentencia en todo lo demás es buenísima, pero aquí el señor ministro ponente, el señor ministro Saldívar, pues tuvo que meter, él mismo lo explicó y de hecho hizo voto concurrente sobre el punto, pero para generar el consenso y que la sentencia obtuviera la mayoría de votos, tuvo que poner el criterio de restricciones expresas. El problema de fondo es este: la Corte validó una determinación del poder reformado de la Constitución aquí en México que viola derechos humanos. Y esto lo digo con enorme vergüenza, lo digo con muchísima pena, porque es paradójico que tengamos una Constitución en México que contiene algunas normas que violan derechos humanos. Dice uno, oye,
pues ¿qué no me enseñaron a mí en la escuela que la Constitución sirve para proteger, tutelar y garantizar derechos humanos? Pues en muchos países sí, infortunadamente en México, pues no del todo, no al 100%. Entonces tenemos arraigo, tenemos prisión preventiva oficiosa, tenemos, no sé si lo han visto, si les gusta el derecho penal, lo habrán visto, ese último párrafo del artículo 18 constitucional que permite incomunicación de presos. Véanlo, el último párrafo, el 18, dice, en México se puede incomunicar a una persona, salvo el contacto con su abogado defensor, con su defensa. Bueno, yo por eso luego digo, claro, se terminan casando con ellos. Hay por ahí algún caso muy conocido, claro. Si te echas unos años nomás viéndolo así, ya después lo ves hasta guapo. Dices, ay, cabrón. O sea, al principio no, así como que no es mi tipo, pero ya después de 5 años, no, fíjate que sí, fíjate que no está tan feo, ¿no? Y además está joven, o sea, me refiero al caso ese, ¿no? Está joven, etcétera. Pero bueno, ahí tenemos un tema. Tenemos un tema que ahora también va a brincar, que es el tema de suspensión de derechos de participación política en personas privadas de su libertad. Tenemos el tema de impedimento de ejercicio de derechos político-electorales para ministros de culto religioso. Y estoy hablando de la Constitución. Se suspenden, por ejemplo, los derechos de ciudadanía en México, todavía dice, por ebriedad consuetudinaria. ¿Sí han visto el artículo 38 de la Constitución? Ebriedad, pero ojo, consuetudinaria. Está en el texto constitucional. Ya no eres ciudadano mexicano para efectos de los derechos de participación política. O todas esas normas que afortunadamente la Corte ya ha ido rasurando el ordenamiento, que dice que no se puede ser servidora pública cuando no se tenga un modo honesto de vivir. ¿Sí han visto esos requisitos? Casi de cajón, ¿verdad? La Corte los ha declarado inconstitucional uno tras otro, porque verdaderamente la calificación de qué es el modo honesto de vivir implica un ejercicio eminentemente arbitrario. Y para mí que no es un modo honesto de vivir, caray, pues tenemos bastantes problemas. De tal suerte que esto tiene que ser revisado por la Suprema Corte, y creo, con esto ahora sí termino, que estas dos grandes sentencias nos deben de llevar en México a pensar cómo construir un procedimiento penal que, sin sacrificar la búsqueda de la verdad, que es la orientación de todo proceso jurisdiccional, también genere un marco de exigencia para las autoridades en el sentido de respetar los derechos humanos. ¿Se puede? Yo creo que sí. ¿Se debe? Inequívocamente sí. Y si no, pues van a venir estos llamados de atención, que por cierto, les aseguro que ya están siendo objeto de análisis, de comentario, y por qué no también de exhibición del Estado mexicano en muchos foros internacionales, porque esas sentencias se leen en toda América Latina. En toda América Latina, o sea, esto ya se está leyendo y explicando en Argentina y en Colombia y en Perú, y dicen, oye, en México, ¿qué hacen, hombre? Detienen ahí hasta por 80 días y no los dejan salir para fines de... ¿No? Y entonces los peruanos dicen, ay, estos mexicanos qué atrasados están. Bueno, y los colombianos también, y en Ecuador se ríen de nosotros, etcétera, pues porque además lo tenemos en la Constitución. Entonces, yo dejaría sembrada esta inquietud en ustedes, cómo articular, cómo estructurar un procedimiento penal que verdaderamente propenda al logro de ese gran valor que es la verdad, un logro al que el proceso moderno nunca debe renunciar, pero que también permita un respeto muy puntual y muy estricto a los derechos humanos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Carbonell. Creo que en estos minutos ha hecho un recorrido bastante amplio en relación a los temas que están expuestos precisamente en estas dos resoluciones, y agradecemos de verdad infinitamente el que también haya incluido los argumentos expuestos en el caso Rodríguez, porque efectivamente hay una coincidencia, ¿no?, en relación a la declaratoria de inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Me parece que por cuestiones de tiempo
únicamente voy a hacer algunas consideraciones en relación a lo que ha expuesto. Creo que es muy ejemplificativo el tomar en consideración estos 7 que incluso coincide como principios de la aplicación de las medidas cautelares en el sentido de los indicios suficientes para efecto de la aplicación de estas medidas de cautela, el principio de excepcionalidad, es decir, la aplicación de la medida cautelar siempre debe estar dirigida a aplicar la de mayor restricción el que menos restrinja la libertad o los derechos fundamentales de una persona, y que por supuesto la prisión preventiva per se, digamos, sería la aplicable como último recurso, incluso la justificada, mucho menos pues la oficiosa. También es evidente que ya estas resoluciones son coincidentes en decir cómo las medidas cautelares pues no tienen fines preventivos, tienen más bien un fin preventivo, no es como equiparable a una pena en esta parte de la prevención general o prevención especial. Solo sirve para garantizar los fines del proceso, que ya usted perfectamente los diferenció, y evidentemente el principio de proporcionalidad, que creo que es uno de los torales al momento de la aplicación y decisión de qué medida vamos a aplicar en el caso particular, y efectivamente, es decir, cómo debe tener un fin legítimo constitucional, la necesidad de cautela, la idoneidad, y esta parte que ya decía usted, el principio de proporcionalidad ya en concreto, incluso visualizando desde el punto de vista de que esta medida cautelar que vamos a aplicar realmente es proporcional a la decisión final que yo voy a emitir. Eso es sumamente importante, porque muchas veces puede suceder que pretendemos, o como Ministerio Público se sustenta una medida cautelar determinada, y al final estamos nosotros visualizando quizás a concluir el proceso a través de una salida anticipada, o a lo mejor la imposición de una pena, pero que va a dar lugar a la aplicación de sustitutivos penales. Entonces creo que todas estas cuestiones sí es importante analizarlos a la luz de todos los principios del sistema acusatorio, que es el que en este momento pues estamos aplicando en México, y que evidentemente estas sentencias es claro que están analizadas en función de disposiciones o de normas que no son, digamos, con base en el sistema acusatorio. Sin embargo, lo interesante también que se hace es ese análisis de cómo hay una equiparación, o sigue subsistiendo más bien estas restricciones tanto en los artículos que se analizaron en las resoluciones de la Corte Interamericana, con lo que actualmente tenemos a partir de las reformas que se han dado a la Constitución. Y por supuesto, creo yo que la parte de la razonabilidad en las decisiones judiciales pues siempre deben estar inmersas, y sobre todo en la aplicación de una medida cautelar. Hay algo, y quizá ya para no, porque queremos escucharlo en sus respuestas, hablaba usted, doctor, y creo que muy interesante, porque precisamente en el caso Rodríguez se habla sobre la restricción constitucional y incluso lo establecido por el ministro Cosío, creo que fue el que, si no mal recuerdo, el que lo establece como una restricción constitucional, y de forma expresa dice: cuando la Constitución establezca una restricción constitucional, debemos asumir esta y no aplicar la norma de carácter internacional. Entonces, en este sentido, precisamente, es una de las preguntas que ahora nos presentan las personas que nos acompañan en este salón, y no sé si usted ya lo explicó. Entiendo yo que en esta parte usted dice, bueno, debemos atender a la aplicación de la norma internacional, incluso por la obligación que tenemos al firmar los convenios internacionales. Si tenga alguna otra consideración, si quiere abordar más, porque creo que ha sido, doctor, déjeme comentarle, por lo menos en el Poder Judicial, ha sido un análisis que se han realizado con jueces penales, con magistrados, en relación a qué vamos a hacer como Poder Judicial con la emisión de estas sentencias. Hay un compromiso, yo creo que de todos los operadores jurídicos, porque estas sentencias no solo se dirigieron a la parte legislativa, como bien usted dice, en la modificación de la Constitución, sino también a los operadores jurídicos. Entonces, usted, respecto de esta restricción constitucional que se hizo referencia, considera que en este momento habría que analizar si para garantizar
que el sistema jurídico tenga pueda estar armonizado y que las decisiones de los jueces, tanto en el ámbito local como federal, puedan generar una certeza jurídica a los gobernados. Esperar que exista una intervención legislativa en una reforma constitucional, o los operadores jurídicos, llámese jueces, magistrados, estaríamos obligados a adoptar una decisión distinta. Gracias, doctor. Gracias, magistrada Rocha. Pues es una gran pregunta. Es la pregunta con la que pues probablemente la lectura de las sentencias termine en todos los casos. Y no está sencilla la respuesta, pero quizá nos da una pauta la propia Corte Interamericana, porque pues la Corte Interamericana tampoco es ingenua en saber que está tratando con estados que tienen clases políticas, pues digamos, con diverso grado de compromiso democrático. Lo quiero decir así muy diplomáticamente, pero ustedes saben a qué me refiero. O sea, les vale gorro, ¿no? Así, literal. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, en el caso de la sentencia García Rodríguez y otro contra México, al párrafo 300 dice, literal, el arraigo, estoy sintetizando, pero dice, el arraigo resulta incompatible con la Convención Americana. Y termina ese párrafo con las siguientes palabras: el Estado deberá dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad para fines investigativos. Entonces, primer escenario, quiten eso de la Constitución. Yo creo que lo está diciendo con todas sus letras, porque dice incluso incluyendo la constitucional, o sea, la norma constitucional. Bueno, 2. En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, párrafo 301 de la sentencia. En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana en función de tales y tales párrafos. Bueno, nos vamos al párrafo 303 de la sentencia y dice: conforme a lo expuesto, se recuerda a las autoridades internas, que son ustedes, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo al principio pro persona, y luego pone en ese mismo párrafo 303 la metodología que ha sido pues ya muy reiterada desde el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, en fin, toda la jurisprudencia interamericana, que es que se debe ejercer de oficio, que se debe ejercer pues en vía de lo que se denomina control difuso, para que también evidentemente esto se ejerza en el marco de competencias de los poderes judiciales en las entidades federativas o en la competencia de proceso penal ordinario del Poder Judicial Federal, pero no exclusivamente a través de la vía de amparo. No solamente con el amparo, sino pues desde una primera instancia. Entonces, si se fijan, la respuesta a la pregunta que plantea la magistrada Leticia Rocha, pues hay varios escenarios. 1, reforma; no reforma, se aplica control de convencionalidad, respeta los derechos humanos, etcétera. Y eso sí, me parece que debe convocar a la reflexión de este Poder Judicial. Y debe de hacerse el análisis conducente. Yo no veo de otra en la práctica más que el hecho de decir, a ver, si me están aquí diciendo que tiene que ser de manera oficiosa, ¿qué hago? Yo como juez penal, pues convoco una audiencia a las partes, oigan, resulta que me doy por notificado de esto, y aquí dice que tengo que ejercer control de convencionalidad porque lo oficioso, pues nada más no camina lo oficioso, tiene que ser justificado. Los escucho. ¿Qué argumentos tienen? Sigue la medida cautelar, sigue pero de manera justificada, hay riesgo procesal, ¿qué hay en esto? Díganme ustedes, porque pues sí, el proceso es acusatorio, entonces tiene que venir solicitud de parte. ¿Qué pasa con la asesoría jurídica victimal? A ver, ¿qué tiene usted que decir en representación de la víctima? ¿Qué tiene que decir el Ministerio Público? Etcétera, etcétera. ¿Ya los escuché? Bueno, pues ahora me parece
que hay elementos, que son estos 7 requisitos, y sigue la persona privada de su libertad en el curso del proceso, o no hay estos elementos y por tanto se sustituye la medida cautelar o se levanta la medida cautelar o a lo que haya lugar. Pero de esta manera, en términos prácticos, porque si no, pues nos vamos todos a hacer como que, bueno, esto sí está bien para dar clase, ¿verdad? Está bien para, pues ahí escribir artículos, ¿verdad? No sé dónde, etcétera, pero no va a cambiar la vida de las personas y de lo que se trata es de eso. O sea, ya nos dijeron así no. ¿Y a quién se lo dijeron? Al Estado mexicano. Y el Estado mexicano somos todos nosotros, cada quien en sus competencias. Entonces sí hay que asumirlo como un deber de cumplimiento inmediato y con todas las consecuencias que esto pueda conllevar, desde luego. Gracias, doctor. Muy interesante la reflexión que nos deja y obviamente el compromiso que tenemos como operadores jurídicos. Obviamente es una responsabilidad que tenemos hacia la sociedad, sobre todo, ¿no? En cuanto a analizar de forma correcta y suficiente cuál es la decisión que se va a adoptar como Poder Judicial. Pero bien, continuando con las preguntas que se nos hacen, hay una de ellas que quiero hacerle, doctor, en el sentido de que nos comentan. Dice, bueno, ya nos hizo usted referencia de que incluso en estas resoluciones se establece esta temporalidad máxima para la aplicación de una prisión preventiva, ¿no? Llámese de oficiosa justificada. Entonces, ¿qué sucede en el caso si existe una aplicación de prisión preventiva oficiosa y se cumple esta temporalidad? ¿Sería pertinente la solicitud de la aplicación de una medida de prisión preventiva justificada? O sea, ¿sería viable su aplicación en función de los derechos fundamentales? Sí, es una gran pregunta, es una pregunta muy importante y ahí la ventaja para contestar esta pregunta es que hay criterio expreso de la Suprema Corte. La Suprema Corte ha dicho que cuando se llega a la temporalidad de los 2 años, que también está mencionada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ustedes saben, se impone igual de manera oficiosa una revisión. Oye, esta persona ya lleva 2 años, vamos a ver en qué situación procesal está. De manera oficiosa, de manera oficiosa lo ha señalado la Corte, por cierto, en una ponencia del ministro González Alcántara Carranca. Entonces, ahí tenemos la guía de qué es lo que hay que hacer. Ahora, de ahí deriva que necesariamente se tenga que cambiar la situación procesal de la persona afectada por la prisión preventiva, no necesariamente. Yo creo, si está en prisión preventiva dictada con carácter oficioso, lo que procede es revisarlo de inmediato. Lleguemos a los 2 años o no lleguemos a los 2 años. Pero suponte que esté en prisión preventiva justificada y se llega a los 2 años. ¿Qué se hace? Revisar. ¿Por qué revisar? Porque puede ser que se haya alcanzado esa temporalidad en virtud del ejercicio de derechos de defensa, que está permitido por la Constitución y está permitido por la Corte Interamericana. Lo único es que hay que estar pendientes. Hay que ver que efectivamente sea un ejercicio de derecho de defensa verosímil, que sea una defensa técnica y adecuada, porque luego también, y está mal porque seguramente no hay aquí postulantes que puedan impugnar lo que ahorita voy a decir y que contesten, pero pues también hay litigantes que prefieren tener a su cliente adentro hasta que pague, ¿no? Hasta que pague, ¿sí o no? Y entonces dicen, no, es que lo estoy defendiendo. Vamos a ver si eso se adecua a ciertos estándares de defensa técnica y adecuada, ¿verdad? Bueno, pero como no están aquí los postulantes, no puedo decir nada que afecte a mis queridísimos y admirados litigantes penalistas que, caramba, se cuecen aparte, ¿verdad? Los litigantes en materia penal son una cosa bien singular, no digo más. Doctor, muchas gracias. Hay una pregunta en el sentido que sí se la quiero leer porque me parece que tiene ya un tema distinto. Nos dice que para efectos didácticos el nombre oficial, según la Constitución de México, es Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, ¿estaríamos notificados como tal? Sí, bueno. Una, 2 y 3 veces y las que haga falta, absolutamente sí. Miren, yo sé que en México y en estos ámbitos de tribunales, de que están ustedes en la trinchera, ustedes están en el día a día, ustedes son la primera línea de aplicación del derecho en México, somos muy dados
somos muy dados. Hoy en la mañana me tocó entrevistar para el canal del Poder Judicial de la Federación a una magistrada a la que admiro mucho, una magistrada federal, la conozco desde hace mucho tiempo, se llama Paula García Villegas. Y pues fue ahí a una entrevista, me tocó a mí conducir el programa, en fin. Y Paula se quejaba de eso. Ella es magistrada en un colegiado en materia administrativa. Y dijo, y está grabado, porque lo dijo al aire. Y yo ni le pregunté, pero ella quiso como desahogarse y dijo, es muy frustrante que estando yo en un tribunal colegiado, que es órgano terminal de legalidad del Estado mexicano, difícilmente pueda yo encontrar un caso donde entramos al fondo del asunto. ¿Se violaron o no se violaron tal o cual derecho humano? Todo es falta de fundamentación y motivación, todo es ejercicio fuera de competencia, o sea, puras cosas formales. Y ella refería, dice, fíjate, esa gran reforma que tantas esperanzas generó de 15 de septiembre de 2017 a la Constitución en materia de justicia cotidiana, que incorpora el párrafo, ¿se acuerdan? Del artículo 17 que dice, vamos a privilegiar la solución de fondo sobre los formalismos procesales, ¿se acuerdan? Dijo la magistrada García Villegas hoy en la mañana del programa, eso en cuentos, eso en la realidad no lo hemos logrado, no pasa. Entonces, lo digo porque a veces nos vamos por lo formal. Estados Unidos mexicanos no es México. Ah, caray, ¿entonces qué es? ¿Namibia? ¿Es Etiopía? ¿Es Canadá? ¿Esta sentencia se dictó contra Canadá? No, por favor, no, perdón, pero ahí sí no, Este tipo de cosas ahí de que... Y no está el sello completo, no, este tipo de cosas acá para nuestro litigio doméstico, así, acá, está bien, pero eso internacionalmente lo dices y todo el mundo va a decir, oiga, no fregue. A ver, no nos hagamos, ¿está el Estado mexicano notificado, sí o no? Si no quieren cumplir, díganlo, no pasa nada. No quieren cumplir, díganlo, esto nos asusta, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo transitar en esto. Está bien, se vale. Es un sesgo cognitivo muy estudiado por la psicología. A los seres humanos nos asusta lo desconocido. Oye, es que aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México preferimos esperar porque ya para que la Corte diga y entonces ya sepamos. Está bien, pueden decirlo. A mí me lo dijo en un programa, está en mi canal de YouTube. Una magistrada federal dijo, yo me voy a esperar. Yo no tengo claro que tengamos que sacar. ¿Cómo los vamos a sacar? Pues si nosotros los metimos. ¿Cómo los vamos a sacar? Yo no tengo claro, yo me voy a esperar a lo que diga la Corte. Bueno, pues ya abrió, por cierto, un expediente varios. Ya la Suprema Corte abrió. ¿Saben ustedes que el expediente varios se usa para ver cómo se va a ejecutar la sentencia en el ámbito competente del Poder Judicial Federal? Entonces ya está abierto ese expediente, nada más que se da aquí una circunstancia bien interesante en el caso García Rodríguez, que es el primer caso en donde recibimos una sentencia interamericana y el proceso penal original todavía está en curso, porque está en amparo directo. Está en amparo directo. Entonces se mezcla, y la magistrada Rocha lo decía, esta sentencia no es sobre proceso acusatorio, es sobre derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana no es cuarta instancia. Si fuera cuarta instancia, revisaría el proceso penal. No es cuarta instancia. Es un órgano de garantía y defensa de derechos humanos. Entonces, pues ya lo que diga aquí el colegiado y cómo vaya a salir la sentencia de amparo directo es diferente. Nada más que la peculiaridad es que se cruza la apertura del expediente varios a cargo de la Suprema Corte para ejecutar la sentencia con, pues que está pendiente y vivo el tema en el colegiado. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Nunca, que yo sepa, en todos los casos de la Corte Interamericana contra México o contra Estados Unidos mexicanos, como lo prefieran, nunca se había dado esta circunstancia. Vamos a ver qué sucede y cómo transita esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas adicionales, tanto del público que nos acompaña en este momento, como de quienes están a través de las plataformas, pero creo que usted ha dado ya un panorama bastante general en relación a cuál es la obligación de los jueces en relación derivado del cumplimiento de esta sentencia de la Corte Interamericana, que es una de las preguntas, así como el relativo a que
si esta revisión tiene que ser oficiosa, es decir, generada a partir del operador jurídico o necesariamente a petición de parte en razón de que estamos en un sistema acusatorio. Creo que ya usted lo fue puntual, ya lo estableció. Si quisiera al final, digamos, tener alguna reflexión última en relación a esas preguntas, se lo agradeceríamos, usted lo determina en función de su tiempo. También se hace referencia acerca de cómo se transgrede o cómo se afecta la presunción de inocencia a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y quizá una última que sale, digamos, de este contexto y que nos dice en que ya de acuerdo a lo que usted expuso en razón de que la medida cautelar requiere de menos estándar de prueba para efecto de su aplicación en función de otro tipo de resoluciones, como incluso puede ser una vinculación a proceso y evidentemente una sentencia. Dice cómo bajo qué circunstancias podría determinar la necesidad de cautela cuando se trate de un delito de violencia contra la mujer en razón de todos los estándares internacionales que existen al respecto. Y esas serían, entonces, doctor, sería lo último. Usted determina si quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, magistrada. Pues en realidad la prisión preventiva, tanto de carácter oficioso como justificada, pone en, lo voy a decir así, con toda deliberación voy a usar esta palabra, pone en tensión la presunción de inocencia. Porque si nos tomamos en serio este derecho y honramos el significado que tienen los ordenamientos constitucionales contemporáneos, pues tenemos que tratar a las personas como si fueran inocentes. Tenemos que afectar lo mínimo su vida, su libertad, en fin. Les recuerdo, porque también fue materia de comentario por la magistrada Leticia Rocha, que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de 3 grandes principios rectores en materia de medidas cautelares: idoneidad, mínima intervención y proporcionalidad. Yo creo que los 3 conceptos te dan para un juego argumentativo enormemente enriquecedor. Oye, argumentame, explícame, expónme por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo en términos de que sea idóneo, de que represente la mínima intervención para lograr el fin procesal y de que sea proporcional, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Tampoco hay que buscarle, ¿no? Y ni vamos a inventar el hilo negro, etcétera. En relación a la pregunta sobre delitos de violencia contra la mujer, etcétera, por supuesto ahí tenemos un marco jurídico bien interesante en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Corte. Tenemos, por supuesto, también CEDAW, tenemos Belém do Pará, tenemos criterios jurisprudenciales para juzgar con perspectiva de género. En fin, la verdad es que tenemos el marco jurídico de la Ley General para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Creo que tenemos bastante normatividad, y lo que hay que recordar es esto: el primero de los 7 requisitos, para aquellos de ustedes que lo hayan apuntado, si lo quieren revisar, es verificación de mérito sustantivo. Ahí está, y esto es general. Lo que va a suceder es que vamos a aplicar diferente arsenal normativo dependiendo si la posible presunta víctima es una mujer o si es un niño, una niña, un adolescente, etcétera, porque pues de este lado tenemos interés superior o tenemos convención de la ONU sobre derechos de los niños. Acá tenemos CEDAW, tenemos Belém do Pará, tenemos también todo el arsenal de las observaciones o comentarios generales del Comité de Expertas de CEDAW en el seno de la ONU. Tenemos sentencias interamericanas, en primerísimo lugar Campo Algodonero, por supuesto, en donde ya habla de una discriminación estructural y sistémica como caldo de cultivo de ese fenómeno extremo y violentísimo que es el feminicidio. Entonces todo esto es lo que vamos a poner en juego. Pero a la postre, ¿de qué se trata? De regresar a la base misma por la cual muchos de nosotros estudiamos la carrera de Derecho y que nos enseñaron seguramente desde el primer semestre de la carrera, que es: expliquemos, argumentemos. El derecho es ejercicio de la razón jurídica, y eso es lo que se tiene que poner en juego. Por eso a mí me molesta profundamente, independientemente del tema técnico constitucional, técnico jurídico, que la Constitución mexicana en el 19 párrafo segundo le dé un subsidio argumentativo al MP y le diga: acusa por esto, y va para adentro automáticamente. Oye, ¿pero por qué?
¿Por qué le das ese subsidio argumentativo? ¿Qué no es capaz de argumentar? ¿Qué de plano nomás no? No, pues bueno. Bueno, pues si la respuesta es no, entonces el problema menos grave son estas sentencias, ¿no? Entonces, no, ya tenemos poco que agregar para nuestros vecinos que están aquí muy cerca, ¿verdad? Aquí en la misma colonia. Entonces, pues lo primero que hay que hacer es eso. Oye, Fiscalía, prepara a tu gente para que sepa argumentar y vente con todos los elementos, vente con la tarea bien hecha. Y también les voy a decir una cosa, a ver, ya honestamente, con toda seriedad, no es imposible. No me digan que es imposible, así que no, es que no, pues no alcanza, pues hay que ayudar, porque si no le echamos la mano. No es cierto, no es cierto. Yo creo que también hemos sido un poco condescendientes. Cuando se eleva el nivel de exigencia, efectivamente saldrá 1, 2, 5, 10, ok, pero luego se van a poner las pilas. Pasó en Estados Unidos, en 1964 la Corte Americana dijo, si no le lees a la persona los derechos cuando es detenida, la tienes que dejar libre, punto. Miranda versus Arizona. La Miranda Warning, el aviso Miranda. Si no, así de plano, se te olvidó leerle sus derechos, sale libre. Y salió Ernesto Miranda, que es el protagonista. Ernesto Miranda era un migrante mexicano, acusado de violar y matar a una niña de 13 años. Así de grave. No le leyeron sus derechos. Señor, salga usted. Y salió. Y luego terminó muy mal la historia porque él lo terminan matando cuando estaba participando en otro hecho delictivo. O sea, no había aprendido nada. Bueno, pero, pues, y entonces, ¿qué sucede hoy en el día a día del ejercicio de facultades policíacas en Estados Unidos? Pues que te leen tus derechos. Oye, pero es que en el forcejeo, a mí me han dicho, ¿no? Cuando estamos capacitando primeros respondientes, no, imagínate, se ponen nerviosos y están forcejeando y los tiran y los golpean y todo. Pues, y no se acuerdan, me decía, pues, ¿a qué hora se van a acordar si ni que fuera examen de la Facultad de Derecho? Pues ponles una tarjetita en el bolsillo con 8 líneas, que saquen la tarjetita, leer si saben, ¿no? O sea, leer si saben, pues que lo lean y ya. Si no tienes que citar de memoria el fundamento, si no tienes que hacerlo como si estuvieras en una serie americana, nomás sacas tu tarjetita que traes en tu bolsillo de tu casaca, le lees los derechos, servido, ya está, ya sabe usted cuáles son sus derechos, listo, vámonos ahora sí a la oficina del MP, ahí está. O sea, imposible no es, hay que hacer las cosas bien hechas, porque si no, la otra es el costo que pagas. ¿Cuál es el costo que estamos pagando hoy? Ustedes que son penalistas, ustedes que llevan años viendo esto, volteen a ver siempre el universo carcelario. Tenemos un foco de reproducción criminógena ahí, digámoslo con todas sus letras. La prisión no está sirviendo para lo que dice el 18 que debería ser, el 18 constitucional me refiero, que debería servir. Entonces tú imagínate que tienes 250,000 de personas internas. Cada persona tiene 2 o 3 familiares que de una u otra manera, con mayor o menor frecuencia, van a visitarlo. O sea, tienes un universo de casi 1,000,000 de personas en contacto con el mayor foco de propagación criminal del país, quizá asimilable solo al crimen organizado. Y tú decides, vamos a meterle más todavía. Y que la gente vaya sin que nadie argumente, sin que nadie justifique, no sé qué. ¡Wow! ¿De veras? ¿De veras estamos dispuestos a correr ese riesgo como sociedad? No hay otra, no hay una manera más civilizada y civilizatoria de estructurar un proceso penal moderno para abatir la impunidad. Hijo, estamos en una bronca severa, es la serpiente que se muerde la cola. Y yo sé que ustedes están muy en esta línea y que comparten muchos de ustedes esta preocupación porque la viven diariamente y la ven. Y seguramente les llegan casos donde, oye, este cuate ya pasó por aquí hace no sé cuántos años y mira, aquí está otra vez y vuelve y no sirve de nada. Y observan ese daño que el sistema penitenciario mexicano hace a las personas, a todas las personas. Entonces, sí es momento de que, pues hasta con la excusa, ¿no? Y fíjate, un Estado inteligente que diría, fíjate que yo no quería, yo yo estaba bien, pero llegaron estos cuates de San José y nos obligaron. Pues ya no hay de otra, ya no tengo para dónde hacer. Esa sería la respuesta inteligente. En vez de estar haciendo maromas de no fuimos notificados, ¿no? O sea,
O lo que han dicho, pues creo que hasta me pareció escuchar una entrevista radiofónica, creo, con un señor secretario de Gobernación que dijo que no pensaban cumplir. Esto nosotros aquí no nos van a venir a decir qué hacer. Nosotros somos un Estado soberano, nosotros no vamos a cumplir. La gente está ahí por algo hicieron, si están ahí es porque algo hicieron, entonces nosotros no vamos a cumplir. Un secretario de Gobernación diciendo eso. Bueno, entonces yo creo que desde la clase jurídica, desde los operadores responsables de que el sistema sea respetuoso de los derechos humanos, tenemos que dar una respuesta basada en la razón jurídica, que espero que es lo que nos haya traído aquí esta tarde. Gracias nuevamente por su atención. Agradecemos enormemente a los integrantes del Presidium por sus ilustrativas participaciones. A continuación, la maestra Paulina Calimayor Turnbull, directora general del Instituto de Estudios Judiciales, le hará la entrega a nuestro ponente y a la moderadora sus correspondientes reconocimientos por sus atinadas aportaciones. Reconocimientos que a la letra dicen: el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales otorgan el presente reconocimiento al doctor Miguel Carbonell Sánchez por su distinguida participación como ponente y a la maestra Leticia Rocha Licea por su atinada participación como moderadora de la conferencia Impacto en México de la sentencia Tzompaxtle-Tecpile. Ambos documentos signados por el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Rafael Guerra Álvarez, 13 de junio 2023. Igualmente se entregan al conferencista un paquete de libros como obsequio, obras editadas por el Instituto de Estudios Judiciales. Hemos llegado al final de este evento, por lo que nos despedimos agradeciendo a todas y todos ustedes por su asistencia presencial y a las 431 personas que de manera virtual se conectaron a través de las diferentes plataformas a este evento. No sin antes invitarlos a la conferencia titulada Las infancias víctimas invisibles del feminicidio, a cargo de la doctora Margarita Montaño Soriano, experta médica forense. El próximo martes 20 de junio del presente año, en este mismo espacio, tanto presencial como virtual. Los esperamos. Buenas noches.